Ya está conectado con nosotros nuestro querido columnista Armando de la Garza, que hoy tiene un invitado realmente de lujo. Cuando hablamos de protagonistas importantes de la industria turística, de exsecretarios de turismo y gente con vasta conocimiento, tenemos que hablar de Miguel Torruco Márquez, pero qué mejor que presentarlo, nuestro querido Armando de la Garza. Bienvenido, compañero, es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias, mi querido Gustavo Fares, qué placer saludarte, sí, efectivamente lo acabas de marcar. Y este es un programa muy especial, primeramente por nuestro invitado, Miguel Torruco Márquez, un hombre, caray, que nació abajo de un mueble relacionado con el turismo. Su experiencia es de toda la vida en materia turística. Y el estar conectado en Argentina, una potencia mundial en fútbol, pues habla de que vamos a hablar del mundial. Así que, Gustavo Fares, yo me gustaría que recibieras a Miguel Torruco Márquez, tú personalmente, de esa potencia futbolística que es Argentina, y le hacía la primera pregunta a mi hermano, mi amigo, mi líder, pastor y guía, como dicen allá en España, Miguel Torruco Márquez. Bueno, te agradezco Armando por destacar primero que nada a mi país como potencia en el fútbol, ¿no? Y bueno, la verdad que hay tantas expectativas por lo que será esta cita mundialística, todo lo que esto conlleva en cuanto a la movilización de personas y demás. Me gustaría preguntarle a nuestro querido invitado Miguel Torruco Márquez, ex ministro de Turismo de México, ¿qué opina de este mundial que se viene, en este contexto que se vive de este mundial que reúne tres países, México, Estados Unidos y Canadá? Bueno, en primer lugar, te saludo con afecto, querido Gustavo Fares. Siempre estar en este programa tan visto en todos los países de América Latina, pues es una distinción y un privilegio. Y también a mi buen amigo y paisano, Armando de la Garza, quien siempre ha estado muy activo en esta materia. Si les parece, primero entramos en el contexto internacional para aterrizar sobre mi punto de vista en México. De acuerdo a datos de la FIFA, voy a dividir los bloques. El primer bloque son 6 mundialistas que registraron mayor asistencia. En primer lugar está Estados Unidos con 3.5 millones y tuvieron 69% de asistencia por jornada de partido. Le siguió Brasil con 3.4 con 54% de asistencia en los estadios. Qatar, 3.4 millones de asistentes, de los cuales 53% se registró en cada jornada en el estadio. Alemania tiene 3.3 en el Alemania 2006, 3.3 millones, el cual registró un 52% de asistencia en los estadios. Sudáfrica, 3.1 millones, registró 50% de asistencia en los estadios, y Rusia 2018, 3 millones con 49% de asistencia en los estadios. El segundo bloque está de Francia, Japón con Corea, que es el primero compartido, Italia y México. Aquí México ya ocupaba el 10º lugar de la lista con 2.400.000, tuvo 46% de asistencia en los estados. El tercer bloque es menos de 2 millones, que es España, Alemania, México 70, que está en el lugar 13 de la lista, con 1.6 millones de asistentes y 52% de asistencia en los estadios, Inglaterra, Argentina y Brasil. El último bloque, que son los fundadores pioneros de las Copas Mundiales, estamos hablando de Suiza, Suecia, Chile, Francia, Uruguay e Italia, con un promedio de 25% de asistencia a los estadios. Haciendo un resumen de lo anterior, pues en materia ya de México, en México 86 se jugaron 52 partidos y se tuvo un 46% de asistencia en los estadios. Y en el México 1970 tuvimos prácticamente 32 partidos, 52% de asistencia.
Antes de entrar a fondo respecto a las expectativas del Mundial de México 26, es importante señalar que según datos de la FIFA, en los últimos 3 mundiales, Qatar, Rusia y Brasil, el 60% de la asistencia era nacionales y el 40% extranjeros. Así que en materia turística, resumo que México 70 y 76, al año siguiente de cada mundial, se tuvo un incremento en materia turística del 11.5 y del 16.9% respectivamente. Este análisis respecto a las expectativas de México 26, ahora entramos en materia. Al ser uno de los mundiales que está dividido entre 3 países, Estados Unidos, México y Canadá, pues Estados Unidos se lleva 72, se van a jugar 104 partidos, de los cuales 78 van a ser en Estados Unidos, 13 en Canadá y 13 en México, por lo que considero que no podemos comparar este Mundial 2026 con los otros 2 anteriores de México, que hubo mayor juegos a participar, por lo que yo llamo que este será un mini mundial de México 26. Se ha sobrevalorado, se ha hablado mucho, etcétera, pero la realidad es que es un mini mundial con 13 partidos. Como ustedes lo saben, se ha publicitado que van a llegar 5 millones y medio. 5 millones y medio, aquí pues vamos a usar pura matemática. 5 millones y medio, si lo dividimos entre 13 partidos, nos da 423,000 asistentes por encuentro. Imagínense, para tener llenos los estadios, se necesita tener estadios de 423,000 para recibir la cantidad que oficialmente se ha mencionado de 5 millones y medio. Claro. Oye, Miguel, una pregunta. Entrando en esa materia de estos 5 millones, probablemente fueran posibles si fuera en un solo país, en Estados Unidos, yo no lo dudo, ¿verdad? Pero hablar de México, que va a recibir 5 millones de turistas por un mundial en 13 partidos con destinos, digo, la verdad es que necesitaríamos la mayor conectividad, 4 veces más estadios, o sea, esa cifra es imposible, ¿no? Pues Pitágoras no fallaba, es decir, 5 millones y medio, que es la cifra oficial de turistas que van a venir. Si lo dividimos entre 13 partidos, porque no creo que vengan, paguen el doble y paguen una serie de gastos que van a estar muy elevados, pues para ir a un bar a ver el fútbol. Entonces, se supone que si vienen al Mundial, vienen adentro del estadio. Entonces, 5 millones y medio entre 13 partidos da 423,000 asistentes por partido, por estadio. Imagínense, el Estadio Azteca tiene, con la modernización que le dieron, cupo para 87,523 asistentes. El de Monterrey, 53,460. Y el de Guadalajara, 48,071. ¿A dónde meten? Pues a 423,000. Por otra parte, considerando que el cupo total de los estadios al 100%, la asistencia la desglosamos de la siguiente manera: 13 partidos, incluyendo el partido inaugural que será en el Azteca, 87,523 asistentes, como lo dije, y los otros 12 partidos son 756,216. Da un total de 843,000 asistentes, repito, con estadios al 100% del cupo de los estadios. Y pues por último comentarles que de acuerdo a los 3 últimos mundiales, la FIFA, y esto está en las páginas de la FIFA, reconocen que el 60%
de los asistentes es nacional y el 40 extranjero. Entonces estamos hablando de que tendrán la oportunidad de ingresar a los estadios, en caso de que esté al 100% cada estadio, de 506,000 ciudadanos mexicanos nacionales entrarán al estadio, y de extranjeros, que es el 40%, que es la tendencia histórica, entrarán solamente 337,000 turistas. Esta es la realidad matemática de acuerdo a la capacidad de estadios y a lo que son los 13 partidos, que no lo podemos comparar con los otros partidos que ha tenido México, repito, que son mundiales al 100%. Por lo que resumo que ha habido mucha euforia, mucha promoción, mucha algarabía, pero hay que hablar con datos duros y esta es la realidad. O que me digan dónde van a entrar los 5,5 millones. Claro, Miguel, es un hecho que el Mundial entonces le va a significar a nuestro país una visibilidad, ¿verdad? Pero digo, eso es indiscutible, ¿verdad? Pero hablar de 5 millones, a veces esas expectativas que mandan, pudiese ser una mercadotecnia para llevar ventas por cuestión de patrocinios, ¿pudiese ser eso? No, los patrocinadores no se están chupando el dedo. Los patrocinadores tienen información y saben cuál es la realidad de la afluencia y de las tendencias. No se los pueden chamaquear. Entonces los patrocinadores saben a lo que le tiran. Saben que pues van a estar patrocinando 13 partidos en donde el 60% el objetivo es nacional y el 40% son extranjeros. Estamos hablando de 337,000 extranjeros. Pongamos de que hay algo inusitado, 50 y 50, bueno, 300, 400,000, pero no 5,5 millones. Yo creo que no hay que hablar con cifras que pueden estar dadas a la ligera, y no es justo que le estén dando a la presidenta de la República esos datos truncados que no responden con la realidad. Gustavo Fares, Argentina. Sí, la verdad que nosotros, lamentablemente, el horario es corto y te agradecemos enormemente por el tiempo. Sabemos que también tienen trabajo por delante, tienen mucho que hacer. Vamos a seguir muy atentos a lo que será este mundial tan importante para estos tres países, y también vamos a seguir atentos a los números realistas, a los datos realistas, como lo viene marcando Miguel Torruco Márquez, y no a que nos dibujen números que no van a pasar o que probablemente sean utópicos. Miguel, gracias por estos minutos. Seguramente vas a ver muchos argentinos en tu país en estos próximos meses, así que esperemos ser uno de ellos. Me da mucho gusto saludarte, Gustavo, y también a ti, Armando, y a ver cuándo nos damos una vuelta allá en Argentina para probar las deliciosas carnes y allá en las estancias tan gratas ahí. Oye, Miguel, antes de despedirnos, en tu opinión, en 30 segundos, ¿cuáles serían más o menos una cifra que pudiésemos recibir, no los 5, pero sí en México? ¿Qué cifra crees tú que pudiésemos llegar de visitantes? De visitantes tendremos que ver primero cómo viene la evolución del boicot que se hizo con las líneas aéreas para aterrizar en el AIFA. Tenemos que ver el comportamiento político que cada vez se endurece más con el vecino del norte para poder dar una cifra real de cómo viene la tendencia y hacia dónde vamos. La realidad es de que, si bien es cierto, y así lo han anunciado, que el turismo el turismo se ha incrementado, sí, pero es el turismo fronterizo, que vienen de compras, vienen asuntos de salud, en especial de aspectos dentales, y compras que está ya muy caro en Estados Unidos, se regresan, pero no pernoctan. El turismo que da la derrama y da el impacto económico es el aéreo, y en materia aérea, hasta la última cifra que tenía, ha tenido una contracción del 2%, que eso es preocupante porque todavía viene muchos aspectos que en materia de geopolítica internacional pueden o afectar o beneficiar. Excelente. Ya lo vieron ustedes, amigos, ya lo viste, Gustavo. Excelente. Armando, gracias. Miguel, gracias y nos vemos muy pronto. Saludos.
Me da mucho gusto saludarlo. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Un mexicano de cepa. Que le sabe, aparte le sabe bien. Abrazo muy grande, Armando. Hasta la próxima. Bueno, pasó con nosotros Armando de la Garza junto con un invitado espectacular, Miguel Torruco Márquez, ex ministro de Turismo de México, hablando sobre estas cifras reales para el Mundial de Fútbol 2026.